Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? En este video te voy a enseñar a cómo hacer tu plantilla desde cero en ArchiCAD, porque tú y yo sabemos que la plantilla que nos da ArchiCAD no es muy buena, que digamos, por no decir que es básica, pues es bien básica y es bien rara. Para Latinoamérica no es la mejor que digamos, y ya hemos hecho un video en el que hemos arreglado las plumillas. Ha sido un video bien chévere, pero nos quedó bastante corto, así que en este video vamos a hacer la plantilla entera con todos los componentes necesarios para que la plantilla quede exacta y lista para que tu proyecto arranque desde cero en ArchiCAD, obviamente. Y obviamente también la plantilla la vamos a dejar acá en los comentarios, pero en vez de dejarte solamente la plantilla para que te la descargues y ya aquí en este video te voy a enseñar a cómo hacerla, porque la plantilla está en formato ArchiCAD 26 y sé que hay personas que tienen ArchiCAD 25, 24, 23, 22, 21, 19, 18, entonces nada, para que aprendas conmigo cómo hacer la plantilla desde cero, y aparte para un futuro, para que también lo puedas hacer tú solo, tú sola, porque ArchiCAD 26 no va a ser para siempre. Va a existir ArchiCAD 27, que en realidad ya existe, y va a existir ArchiCAD 28, 29, 30, 31, 32. Así que nada, para de aquí a un futuro, para que tú y yo podamos hacer nuestras plantillas desde cero solitos, el conocimiento nos hace libres. Eso, ahí está el video, espero que lo disfrutes y nada, como siempre, corre video. Bueno amigos, manos a la obra. Aquí tenemos el archivo ya listo, tenemos la plantilla ya realizada, pero en este video vamos a ver cómo la hice, cómo la realicé. Tenemos acá ya las vistas, tenemos acá ya todo configurado, el tema de las capas, combinaciones de capas, las plumillas, absolutamente ya todo hecho. Sobre escrituras, OVMs, absolutamente todo. Pero nada, la idea es aprender juntos a configurar la plantilla, a hacerla desde cero. Así que nada, ese será el objetivo, esa será la misión el día de hoy, la clase de hoy. Ya teniendo esto claro, igual obviamente la plantilla va a estar en los comentarios, va a estar ahí el link. Bueno, siempre ha estado en realidad en el link de mi perfil, pero voy a dejarlo acá en el link de la descripción y también en el primer comentario para que la descargues completamente gratis, como siempre. Incluso aquí están configuradas las sobreescrituras para cuando quieras crear de repente muros con diferentes estilos de expresión en planta. Ya está todo, ya amigo, ya está todo configurado y obviamente personalizable por si es que lo quieres editar en algún momento, que te voy a enseñar todo. Bueno, ya teniendo esto como resumen, como una introducción, si es que por ahí tú quieres empezar a construir o a crear una plantilla desde cero, tienes que obviamente ejecutar ArchiCAD como lo ves aquí en mi pantalla. Y tienes que usar la plantilla que viene por defecto, que es esta de aquí. AC26 por defecto .tpl. Todas las plantillas terminan con .tpl. Es el formato de plantilla. ¿Ok? Cuando alguien te envía una plantilla o cuando te descargas una plantilla por internet, vas a ver que el formato es .tpl. No es .pln. .pln es el formato de un archivo. Ok, entonces abres la plantilla que es formato .tpl y va a empezar a ejecutarse ArchiCAD y te vas a encontrar con esto, la plantilla básica de ArchiCAD, la de toda la vida, la horrible, la fea. Esta plantilla vamos a usarla como base porque no nos queda de otra. Vamos a ver que hay un montón de situaciones bastante raras, bastante extrañas con respecto a capas, combinaciones de capas, plumillas, opciones de vista de modelos, sobre escrituras, cosas que tú y yo no entendemos y jamás entenderemos, y tenemos que adaptarlas a nuestra realidad latinoamericana. En un video anterior ya hemos visto el tema de las plumillas, ya habíamos adaptado las plumillas a nuestra realidad latinoamericana monocromática. Vamos a hacerlo igual aquí de nuevo para
refrescar la memoria. Pero creo que sería mejor hacerlo en orden, ¿no? Primero ver escala, después ver capas, combinaciones de capas, ¿no? Así que nada, vamos a arrancar con eso. Por un tema de paz mental, yo lo que suelo hacer primero es cambiar los nombres de los niveles, los nombres de los pisos en la plantilla. Por default sale planta baja como la primera planta y luego los pisos arriba no tienen nombre. A la planta baja le llamo planta primer piso. Aquí en Perú, yo soy peruano, estamos acostumbrados a que la primera planta es la planta del primer piso. Yo sé que en otros países, en la mayoría de países, por no decir que en todos, excepto en Perú, la primera planta es la planta baja. Lo sé, lo entiendo, lo acepto, me declaro culpable, pero aquí en Perú estamos acostumbrados a que la primera planta sea la del primer piso. Así que yo le estoy nombrando planta primer piso. ¿Ok? Si tú le quieres poner planta baja, ponle planta baja. No hay problema. No te preocupes. Es un tema de costumbre. Como yo voy a trabajar en Perú, mi plantilla va a ser aplicada en Perú. En mi caso, obviamente, pues le voy a poner planta primer piso a mi primer piso. Ya está. Listo. Después de esto, después de haber nombrado tus pisos por un tema de paz mental, vamos a ver el tema de las escalas, que es lo más sencillo. Aquí te vas a escoger la escala y debes tener en cuenta que la escala va a regir todo lo demás. Así es como yo lo veo. Ojo que ese es un estilo personal. Te voy a explicar mi estilo personal de trabajo. Para mí la escala es lo más importante de todo. Cuando entres a ese listado de títulos, que para los que no saben son las combinaciones de capas que salen por default en la plantilla, no vas a entender nada. Y está bien que no entiendas nada porque yo tampoco entendía nada. No sé de qué rayos habla ArchiCAD aquí. ¿Ok? Y nunca lo entenderé, la verdad. Ya lo acepté, ya lo solté al universo. Ya dije, bueno, lo soltamos, ¿ok? Vamos a darle clic al botón de las capas para ver esto. ¿De qué trata esto? ¿Ok? Vas a ver que va a salir una ventana. Esta ventana se va a dividir en dos columnas. Columna 1 y columna 2. La columna 1 es la columna de las combinaciones de capas y la columna 2 es la columna de las capas. En ArchiCAD hay dos conceptos, combinaciones de capas y capas. Las capas es un concepto que aparece en todos los programas digitales del mundo y ese concepto es igual aquí en ArchiCAD, tal cual como es en Photoshop, en AutoCAD, en InDesign, en Illustrator. Las capas son agrupamientos de elementos que en ciertas ocasiones se prenden, en ciertas ocasiones se apagan, según sea tu necesidad o tu conveniencia. La única diferencia entre ArchiCAD y los demás programas es que en ArchiCAD existe el concepto de combinación de capas. ¿Qué es combinación de capas? La columna número 1. Las combinaciones de capas es como una especie de conjunto de tableros eléctricos, ¿no? Cada tablero eléctrico tiene ciertas llavecitas prendidas y apagadas. Esas llavecitas son las capas. Estas llavecitas se prenden y se apagan según sea la situación. ¿Ok? Más o menos así es el concepto. Esta configuración de, ok, esta capa se va a prender en ciertas ocasiones y se va a apagar en ciertas situaciones, se guarda, se preconfigura y se guarda para no estar prendiéndola y apagándola cada rato como loco, y para que esa configuración se guarde y no estar haciendo este ejercicio cada rato. Todo esto se configura y se guarda, y ese guardado le damos un nombre, y normalmente ese nombre tiene como título arquitectura 100, por ejemplo, o arquitectura 200, cortes 100, corte 200, porque esa configuración de capas prendidas o apagadas tienen que ver normalmente con la escala y con la situación arquitectónica. Eso lo vamos a ver ahora en el esquema que voy a dibujar para ustedes. Aquí yo siempre hablo con esquemas porque sin esquemas yo no puedo comunicarme. Para mí existen dos tipos de capas cuando hablo de capas en ArchiCAD.
las capas que son fijas, por así decirlo. Y aparte de estas capas fijas, existen otro tipo de capas que son su oposición, por así decirlo, y son las capas cambiantes. Las capas fijas son estas capas o estos elementos que están dentro de las capas que normalmente o casi que siempre van a estar prendidas. Es bastante raro que se apaguen. Aquí están, por ejemplo, los muros, las columnas, las vigas, las cubiertas. Es normal que estos elementos no se apaguen nunca. En cambio, las capas cambiantes o los elementos que están dentro de estas capas cambiantes tienen que ver no tanto con la arquitectura, sino más con la documentación. Son capas que tienen que ver, por ejemplo, con las cotas, que tienen que ver con etiquetas, que tienen que ver con textos. ¿Por qué? Porque ya te vas a dar cuenta que en mi caso personal, yo suelo crear capas para cotas, para textos, para etiquetas, para cada escala. Porque para mí es más práctico separar estas capas por escalas. Yo creo siempre capas de cotas para 100, para 50, para 25, igual textos, igual etiquetas. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, planos en 100, o en 200, o en 50, claramente las capas de otras escalas se van a apagar. Y luego otras se van a prender. Y otras se van a apagar. Y otras prender. Entonces todo este juego de prender, apagar, prender, apagar, prender, apagar, lo dan realmente las capas cambiantes. Las capas fijas se mantienen casi que siempre ahí, fijas. Nunca se apagan. En cambio estas no. Estas son las que van cambiando. Sé que prendo, que me apago, que en 100 me prendo y en 50 me apago, pero en 25 me prendo. ¿Ok? Así es más o menos la jugada. Por eso que yo les digo que siempre, para mí, la escala es lo más importante. Todo este juego de cuándo me prendo, cuánto me apago, en qué momento me prendo, en qué momento me apago, sobre todo en las capas cambiantes, que tiene que ver mucho con la documentación, lo hago a través de las combinaciones de capas. Y lamentablemente la plantilla de ArchiCAD no maneja esta combinación de capa con respecto a escalas. Yo sí considero que eso debería manejarse teniendo como eje central la escala, porque por lo menos en mi caso trabajo mucho con la escala. Entonces lo que yo hago siempre es borrar todo, me quedo con una sola combinación de capas. Y esa sola combinación de capas la convierto en, arquitectura 100, por ejemplo. Que la asigno a una escala. Y luego empiezo a crear otras combinaciones de capas para otras escalas. Entonces, como te decía, ¿no? La idea es que esta combinación que me queda, vamos a llamarla de repente Arc 100. Vamos a tener esto como base. Y que pues en un futuro exista Arc 50, Arc 25. Realmente eso es lo que debería pasar. Ese es, digamos que, mi objetivo, ¿no? Eso es lo que yo estoy buscando en un futuro. Que existan combinaciones de capas para diferentes escalas. Porque la escala es lo que va a cambiar la aparición o desaparición de ciertas capas. Sobre todo capas de documentación. Y eso lo logro aquí, en la ventana de capas y combinaciones de capas. Normalmente la gente hace esta configuración en esta ventana. ¿Ok? Y yo también te recomendaría que lo hagas aquí. Pero
hay una forma más rápida de configurar esto, porque aquí hay un montón de capas que hay que cambiarles de nombre y hay que, bueno, borrar algunas crearlas, porque no son muy prácticas. Lo bueno es que están agrupadas por carpetas de forma automática, digamos, por default. ArchiCAD, muy aparte de darte el listado general de capas, te las agrupa en 3 carpetas: arquitectura, estructura y MEP. Eso es lo bueno, eso es lo chévere. Pero igual es poco práctico hacer este cambio o esta nueva organización de capas aquí. Ok, entonces yo te recomendaría que no hagamos esto en esta ventana. Hay otra ventana que es mucho más práctica. La ventana de la que les hablo es la de los atributos. Te vas a opciones, te vas a atributos de elemento y te vas a atributos. No te vas al administrador, te vas a atributos. Le vas a dar clic aquí y sale un resumen de los atributos de tu proyecto. Atributos son capas, tramas, materiales de construcción, superficies, plumas. Más adelante veremos todo esto, pero por ahora veremos capas y combinaciones de capas. ¿Por qué entramos aquí en esta ventana de atributos? Porque es más fácil cambiarle el nombre, borrar y crear nuevas capas aquí. Es más práctico, es más rápido, ¿ok? En la ventana donde estábamos hace un rato es un poco más complicado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es entrar a las subcarpetas de las capas. Esto ya es un tema más propio mío, es un tema de costumbre. Yo a las capas, por ejemplo, ¿no? La de zonas sale por default unidad de no sé qué, ya. Yo le pongo simplemente arc, rayita abajo, underline, zonas. ¿No? Listo. Módulos, realmente no uso mucho esa capa, yo la borro porque sé que se pueden hacer módulos vinculados en ArchiCAD, pero para esta etapa no lo uso, así que mejor no. Aquí simplemente con el botoncito de abajo puedes cambiarle el nombre a las capas, como verás. Aquí le pongo el prefijo de ent, rayita abajo, de entorno. Como verás, yo soy mucho de ponerle prefijos a las capas, es mi forma de trabajo. Acá partición también borro. En mobiliario le pongo arc, rayita abajo, mobiliario. Es mi forma de trabajo, es mi estilo. Así lo aprendí y pues es un estilo personal, ¿no? De repente hay otras personas que no les gusta, pero yo te estoy mostrando lo que yo suelo hacer. Aquí vamos a ponerle arc y barandillas. En un rato te voy a explicar por qué. Porque en la capa, en la subcarpeta, perdón, de estructura está escalera. Ahorita vamos a ver eso. Aquí le ponemos arc equipamiento. Aquí igual, ¿no? Arc cubiertas. Y ya estaríamos. Por ahí queda acabado pavimento. Vamos a ponerle arc acabado de piso a esa capa. Ya está. Y la capa que dice acabado muros, a ese vamos a ponerle muro cortina. Arc muro cortina, porque hay otra capa que es para los muros, que está dentro de la subcarpeta estructural. Como les digo, es un tema de truquitos y de organización que yo ya me acuerdo, y por eso es que les estoy comentando. Aquí la capa cubiertas. Ah, no, creo que ya existe. Entonces acá creo que me va a saldar que ya existe y lo voy a borrar. Sí, eso voy a tener que borrarlo, no importa. Lo borro nomás y listo. Ya está. Ahora en la capa, perdón, en la subcarpeta estructural está estructura carga. Ahí está, muros, por ejemplo. Vamos a ponerle arc muros. Yo sé que esto está hecho para los muros portantes en teoría, pero yo no trabajo con muros portantes, entonces ¿para qué? ¿No? Igual arc forjados. En vez de forjados aquí nosotros le llamamos losas y no forjados. Acá también.
arc escaleras, por eso les comentaba que el truco debe llamarse barandillas y ya está. Y acá en elementos de carga yo prefiero borrar la capa en realidad y crearme dos capas diferentes, una para columnas y otra para vigas. Es un estilo propio, como te comento, no es obligatorio, pero pues es lo que yo hago. Lo que va a pasar es que va a aparecerte a veces cuando tú quieres borrar capas, como me acaba de aparecer, en el apartado de las funciones, tanto en muro como en columna como en viga, arriba sale la capa por default en perdido, ¿no? Porque, claro, hay algunas funciones que por default están enlazadas a ciertas capas. No te preocupes, ahorita lo vamos a configurar. Tranquilo, no pasa nada. Tranquilo, tranquila. Ahorita configuramos eso. Vamos a crear las capas ahorita de columna y de viga para explicarte cómo se soluciona esta situación. Para crear nuevas capas, aquí simplemente agarras una capa existente, le das a duplicar carpeta, duplicar capa. Aquí en muros voy a tocarla, clic derecho, duplicar, es más fácil. Y a esta capa le cambias el nombre y le pones est de estructura, columna. Es más fácil. Y lo mismo, duplicas y le pones est de estructura y vigas. Es más sencillo. Y ya está. Aquí también una más para los ejes. También yo suelo ubicar a los ejes dentro de la capa estructuras. Ahora, aquí va la clave. La idea es que tú agarres la herramienta y la enlaces de una vez a la capa, ¿no? Esa es la idea. Para que por default la capa ya esté enlazada a la herramienta. Ahora yo lo que estoy haciendo es jalando las capas de arc donde debe estar en la capa arquitectura. Eso no se puede hacer, por ejemplo, en la ventana anterior de las capas donde estábamos trabajando al comienzo. Aquí sí. Por eso es que me gusta trabajar acá, en esta ventana. Es mucho más práctica. Aquí en MEP prefiero trabajar con estos códigos de IIEE, IISS, IIMM, porque así trabajamos en Perú. O sea, es la codificación que manejamos. La palabra fontanería no es tan común. Acá usamos más la palabra sanitarias, instalaciones sanitarias, equipos sanitarios, o eléctricos o mecánicos, ¿no? Entonces usamos más eso. Igual solamente estoy poniendo como estos nombres porque yo no voy a usar mucho MEP en el futuro. Esto es lo que yo entiendo para esta plantilla, porque soy más de arquitectura, soy arquitecto claramente. Pero igual los dejo ahí las capas por si por ahí en algún futuro algún ingeniero vaya a intervenir mi proyecto. Eso. No soy mucho tampoco yo de meterme o inmiscuirme en la profesión de otra persona. Continuamos. Ahora, la chamba pesada está aquí, en documentación. Como les comentaba, dentro de las capas cambiantes, la mayoría está aquí, por no decir todas están aquí en documentación. ArchiCAD nos da solamente una sola capa de cotas, una sola capa de textos. Yo prefiero como filtrar todo, que solamente quede una de cada tipo. Y esa de cada tipo la multiplico, por así decirlo. Ahorita van a ver lo que voy a hacer. Voy a borrar lo que no me sirve, porque pues no me sirve. Eso es notas general, en verdad no. Y textos, acá lo que voy a hacer es simplemente llamarla textos. Y ahora van a ver lo que voy a hacer tanto con cotas, como etiquetas, como textos. Aquí borramos esto que tampoco nos sirve.
Listo. A ver, cotas. Lo que yo hago con cotas es lo siguiente. Te comentaba que para mí es mucho más práctico tener capas para diferentes escalas. Entonces, puedo tener una capa que se llame 100 cotas. Otra que se llame 200 cotas. Otra 50 cotas y otra 25 cotas. Es mi forma de trabajo y para mí es la correcta. Si a ti te parece que todas las cotas deben estar en una sola capa, perfecto. Pero a mí me funciona dividirlas en capas. Es mi forma personal de trabajo. Me ha funcionado hasta ahora. Y me parece que es la más ordenada posible. De esa misma forma trabajo con las etiquetas. 200 etiquetas, 100 etiquetas, 50 etiquetas, 25 etiquetas. Ojo que esta es una plantilla trabajada para 4 escalas. Hay gente que trabaja solamente en escalas en 100 y 50. Hay gente que trabaja en escala en 50, 25, 10. Ya tú, si quieres, puedes adaptar tu plantilla a las escalas que tú sueles usar. Obviamente, ¿no? Yo estoy haciendo como que una plantilla genérica. Pero sí, es mi recomendación. Nada, hago esto con etiquetas. Después también con etiquetas de zona, como les comenté en el video de las plumillas. Muy aparte de las etiquetas normales, comunes y corrientes, yo suelo etiquetar a las zonas, que son los espacios de ArchiCAD, o sea, los espacios arquitectónicos, con etiquetas, ¿no? No suelo nombrar a los espacios con textos. No creo que sea muy práctico, entonces suelo darle etiquetas de zona. Y esas etiquetas de zona las suelo también tener por capas, por escala, porque una etiqueta de zona en 100 no debería ser igual a una en 50 o una en 25, a mi parecer. Y lo mismo hago en textos, ¿no? Textos para 200, textos para 100, textos para 25, textos para 50. Es mi forma personal de trabajo. Y nada, es lo que estoy haciendo ahora. Como verán, es mucho más práctico. Las personas que ya han usado ArchiCAD antes sabrán que cambiar el nombre, borrar capas, crear capas en la ventana anterior en la que estábamos también se puede hacer, pero es mucho más tedioso. O sea, hay que hacer varios clics. Entonces acá creo yo que es mucho más práctico, es más rápido. Es como que pam, 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 listo. Aquí en punto de vista también, ¿no? Prefiero ponerle arc. No me gusta que se llame marcador. No estoy tan acostumbrado a esa terminación, ese prefijo. Prefiero arc. Yo full arc porque soy arquitecto. Y también le doy bastante énfasis a eso. Sé que ArchiCAD, al igual que Revit, al igual que un montón de programas, está preparado y diseñado para no solamente arquitectura, sino para otras especialidades. Y está perfecto, está bien. Pero hay que entender que somos arquitectos. Entonces, enfoquémonos en la arquitectura. ¿Ok? Opinión personal. Y aquí en Perú no llamamos a los alzados, los llamamos elevaciones. Así que voy a nombrar esto como aquí se nombra, elevaciones. Si tú en tu país le llaman alzados, pues ponle alzados, no hay problema. Pero aquí le llamamos elevaciones. En otros países también le llaman fachadas. Está perfecto, llámalo fachadas. Pero aquí en Perú llamamos elevaciones. Y en las secciones los llamamos cortes, no los llamamos secciones. Y ahora las famosas combinaciones de capas. Yo tengo ARC 100, ARC 50, ARC 200 y ARC 25. Son las futuras combinaciones de capas que, como te digo, acá es mucho más fácil y sencillo de crear. Y ya está. Simplemente les cambias de nombre y ya las tienes completas y listas para configurar a continuación.
Ahora que ya creaste las capas y las combinaciones de capas, ya está todo listo, preparado para poder configurar esto y para ver cuáles prender, cuáles apagar y bajo qué situaciones. Entonces, nada, podemos cerrar esta ventana de atributos y volver a la ventana en la que estábamos, la de las capas. Y aquí, pues, empezar a decidir cuáles van a ser las capas a prender y las capas a apagar. Como te comentaba, la mayoría de capas cambiantes son estas, ¿no? Por ejemplo, en arquitectura 100, las de 200 apagarán. Las apagas y le das clic a actualizar para que se actualice la información de la combinación de capas, que en este caso se llama Arc 100, lo mismo con las capas de 50 y de 25. Lo mismo va a hacer con 200, solo que en este caso las capas de 100, de 50 y de 25 se van a apagar, le das a actualizar y haces el mismo ejercicio con la combinación de capas de 25 y de 50. Es lo mismo, igual. Así de fácil, así de rápido, así de sencillo se configuran las combinaciones de capas. Ya que estamos trabajando con este tema de las combinaciones de capas, creería yo que ya después de haber terminado de configurar esto de las cotas, podríamos crear incluso combinaciones de capas para los futuros planos de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones mecánicas, ¿no? En las que de repente las capas de dichas especialidades se prendan y que en teoría pues en arquitectura deberían estar apagadas, deberían apagarse. Entonces nada, lo bueno también es que muy aparte tú puedes tocar la capa, en este caso la capa por ejemplo la de sanitarias, y al lado izquierdo vas a ver en qué combinaciones de capas está prendida, en este caso está prendida en todas. Así que simplemente le das clic al ojito de apagar, 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 para que se apaguen donde necesitas que se apaguen. Haces lo mismo con la capa de mecánicas y la de eléctricas. Y ya está. Creería yo que con eso ya estamos más que listos y pues nada, continuamos. De repente podemos activar las capas de 200 en eléctricas, sanitarias y mecánicas, porque normalmente las capas de 200 son las capas de cotas generales, ¿no? Entonces de repente ahí sí vale la pena que estén prendidas. Las de 100 y las de 50 no. Acá creo que hay un pequeño error, vamos a ver si eso está... Sí, hay que arreglar esto, hay que modificar esto y actualizar. Creo que ahí hubo un error igual acá. Vamos a actualizar y acá también actualizar. Siempre es bueno chequear esto. Acá me había equivocado. Ya, listo. Actualizamos para que en 200 se vea en las etiquetas de zona, etiquetas, textos y cotas. Porque sí, en 200 en verdad es mejor que se vea eso. Siempre se acotan los ejes en 200. Entonces, creía que mejor que en 200 se vea pues para el tema de eléctricas, sanitarias y mecánicas. Como les digo, es un tema personal. Si tú quieres no lo pones, depende de ti. Y listo, ya configuré mis combinaciones de capas con mis capas. Ya está. Listo para poder ser aplicable a las vistas. Ahora, como te decía, ¿no? A las funciones, a las herramientas, simplemente le enlazamos la nueva capa que hemos creado y ya está. No hay mucho por hacer aquí, simplemente buscamos la nueva capa, que en este caso es est columna, el otro est viga y ya está. Va a pasar cuando tú creas capas o eliminas capas y está enlazado a ciertas herramientas, va a salirte como capa perdido. Es normal, o cuando eliminas tramas, cuando eliminas compuestos. Pasa, ¿ok? Pasa, tranquilo, no pasa nada, simplemente se vuelve a enlazar y ya está. Acá en equipamiento, por ejemplo, tiene que enlazarse a
arc equipamiento. Y ya está, ¿no? Ya como concepto te voy adelantando que equipamiento es donde están los sanitarios, las duchas, todas esas cosas. Y listo. Te vas a dar cuenta que las funciones, por ejemplo, de acotación van a ser enlazadas siempre a alguna capa cambiante, así que por ahí no te preocupes mucho. Ahora sí, plumillas. En cuanto a plumillas, primero vamos a diseñar cualquier cosa, vamos a crear elementos para explicarte lo que ya te expliqué en el video pasado, pero vamos a hacer como un pequeño refresh de la información. Voy a dibujar por ahí uno que otro elemento, muro, ventana, puerta, un equipamiento y un mobiliario. Yo siempre trabajo con la plumilla 03 arquitectura 100, bueno, el conjunto de plumillas. Y te vas a dar cuenta que los elementos están asociados a una columna de colores. En este caso, por ejemplo, las aberturas están asociadas a esta columna de plumillas naranjas, ¿ok? Bueno, incluso en la descripción sale aberturas, ¿no? Es algo que, si es que te pones a analizar esta configuración de plumillas, pasa. Por ejemplo, no solamente pasa con las aberturas en cuanto a puertas y ventanas, pasa con bastantes tipos de elementos. Ahorita, por ejemplo, vamos a entrar a la configuración de esta puerta y vas a ver que efectivamente las plumillas naranjas, que siempre empiezan o terminan, perdón, con 3, 23, 3, 103, que coincidentemente están en esa columna, tienen que ver con las puertas y las ventanas. Entonces, nada, lo bueno es que está ordenado por esa clasificación. Lo mismo va a pasar con otro tipo de elementos, no solamente con las aberturas. También va a pasar con, por ejemplo, ahora los elementos que estamos viendo en pantalla, más allá de la puerta, como verán, ahí están las plumillas que les estaba comentando. Ese elemento, que es una ducha, está dentro de la columna de MEP, que es fontanería. Ahí justo toda la columna de los morados, por así decirlo, tienen este orden y ahí está, ¿no? Ahí está la plumilla. No es que sea coincidencia, está todo ahí conectado. Por alguna razón tiene ese color. Igual los mobiliarios están en la columna 4, que es la columna de los verdes. Ahí vas a ver todo lo que termina con 4. 4, 24, 14, todo lo que termina con 4 es de los objetos, de los mobiliarios en su mayoría. Si quieres saber más de esto, chequea el video de las plumillas, pero en resumen es esto. Vamos a entrar a la configuración de esta silla para que veas que efectivamente, ¿no?, es la plumilla 4. Entonces, ¿qué hago yo con esta información? Porque, claro, antes era súper confuso esto de las plumillas, por qué tiene tantos colores, en verdad. Aquí en Latinoamérica no trabajamos así, todo es muy monocromático. Lo que yo solía hacer era borrar todo, borraba todas las configuraciones porque no me sirven. Y solamente me quedaba con la de 03 arquitectura 100 porque más allá de los colores, los grosores sí me parecían buenos grosores, ¿ok? Y hacía lo siguiente, yo convertía mis plumillas de colores en plumillas monocromáticas porque justo la primera columna es monocromática, es de negros que van hasta los grises y también coincidentemente en ciertas columnas van desde lo más grueso hasta lo menos grueso. En algunas sí, en algunas no, pero en su mayoría pues sí se cumple esa regla. En esta, por ejemplo, casi que todas son 13.13, pero hay algunas que son como que van de punto 25 a punto 35, ¿no?
Ese es lo bueno, que van de lo más fuerte a lo más suave, por así decirlo. Entonces, ya sabiendo esto, agarro siempre la primera plumilla, que es la monocromática, le meto Shift hasta la última de esa hilera, para que todas tengan el mismo color. Le toco al cuadro de color, le doy clic a ese cuadro de color, para que todas adapten el color gris. En este caso, en la primera hilera, porque estamos usando el primer gris. Y listo. Toda esa hilera adapta a ese color gris. Toco la primera hilera. Luego, manteniendo presionada la tecla Shift, me voy hasta la última plumilla, hasta el último recuadro. Y luego toco este cuadro de color. Le doy a aceptar para que todas las plumillas de esa hilera tengan ese color. Y listo, le doy OK, ¿no? Porque lo que yo quiero es, claro, rescatar los grosores. Los grosores están bien, me funcionan. Lo que no me funciona es el color. Entonces, simplemente convierto a este conjunto de plumillas en plumillas monocromáticas. Listo. Todas las hileras del mismo color, aceptar. Acá igual, solamente que esa plumilla, la plumilla de blanco, a esa sí no la toco porque es blanca. Así que no puedo tocarla porque si no, lo que es blanco ya no es blanco. Y después de esto le doy acá a guardar como, porque cuando tú haces algún cambio en tu configuración de plumillas, automáticamente ArchiCAD detecta que tú estás queriendo hacer algo nuevo. Vas a darle un nombre nuevo, yo le estoy dando Arc 100 a este nuevo conjunto de plumillas, le das OK y listo. Ya está. Creaste una nueva configuración de plumillas monocromática. Ya está. Así es como yo trabajo mis plumillas. Te preguntarás, Guillermo, pero ¿por qué este muro se ve así? Este muro se ve así no tanto por su plumilla, sino por su material de construcción. Es otro concepto de ArchiCAD que es un poco más diferente, no tiene tanto que ver con plumillas. Elementos como muros, como columnas, se van a ver normalmente o naturalmente expresados en planta a través de su material de construcción. ¿Ok? Eso lo veremos más adelante. Pero por eso es que el muro se veía como se veía. Borra esa antigua configuración de plumillas y ahora nos quedamos con 100 ArchiCAD, que es la que acabamos de crear hace un rato. Ya está. Listo. Y ahora me preguntarás, ya Guillermo, todo bien con esto, pero ¿cómo hago para las demás escalas? Porque estamos trabajando para varias escalas. Para Arc 50, Arc 200, Arc 25. ¿Cómo se hace? Tal cual como lo vimos en el video pasado, pero vamos a refrescar la memoria. Simplemente tenemos que migrar las plumillas que ya tenemos en 100. En 100 sabemos que las plumillas y sus grosores nos funcionan. Ok, entonces simplemente tenemos que aplicar la regla de 3 para convertir las plumillas a las escalas que queremos cumplir, ¿no? Entonces, en teoría hay que migrar todas las plumillas, pero hay que empezar por las plumillas más importantes. La más importante de todas, creo yo, es la plumilla de los cortes de muros en planta. Es la plumilla 27, la que tiene de espesor .35 en escala 1 en 100. Siempre vas a escuchar hablar de la plumilla 27. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya identificamos la famosa plumilla 27. Nos vamos a la plumilla 27. Ahora aplicamos la regla de 3. Si yo sé que para la escala 1 en 100, en cuanto a la plumilla 27, este espesor de 0.35 me funciona, no, para escala en 100, aplico ahí la regla de 3.
0.35 es a 100 como X sería A la futura escala en 50. Si es que yo quisiera descubrir cuál sería el espesor para una escala en 50. Y ahí ya entra tu raciocinio, tu razonamiento. ¿Qué debería pasar si es que yo paso de una escala 100 a una escala de 50? Debería duplicar el grosor, porque estoy duplicando la escala, obviamente. Entonces deberíamos pasar de 0.35 a 0.70 para que esta plumilla se adapte a la nueva realidad, a la nueva escala. Entonces simplemente lo que toca hacer es migrar este espesor, que ahora es 0.35 a 0.70. Automáticamente que cada detecta que has hecho un cambio, le das a guardar como, porque está ahorita en modo personalizado, y le cambias el nombre a ARC50, le das a guardar y listo, ya tienes dos configuraciones de plumillas, uno para 100 y otro para 50. Ya está. La idea es mantener esa concordancia, ese equilibrio. ¿Te das cuenta? Esa es la clave. De la misma forma va a pasar con las demás escalas, tanto hacia arriba como hacia abajo. Por ejemplo, siempre vamos hacia abajo y multiplicamos por 2 para ARC50, pero ¿qué pasa si queremos trabajar para la escala ARC200? Ahí en teoría lo que tendríamos que hacer es, con la plumilla 27, en vez de irnos hacia el doble, deberíamos pues irnos hacia la mitad, ¿cierto? Es lo que nos dice la razón, que en teoría sería 0.175, 0.18. Y nada, simplemente ponemos ahí 0.18, automáticamente ArchiCAD nos va a detectar que estamos haciendo un cambio, nombramos ese cambio y ya está. Y sirve para la escala en 200. Ahí te vas a dar cuenta que hay cosas que no se ven tan bien porque no hemos migrado todas las plumillas. Pero sí, básicamente de eso se trata. Y te dejo como tarea eso, migrar todo. Mira, por ejemplo, ¿no? La plumilla 4, vamos a migrarla también de una vez a 0.10. Y te vas a dar cuenta que ahora sí se ve bien. ¿Te das cuenta? La plumilla 4 y la plumilla 27 son las dos primeras plumillas que tienes que migrar sí o sí, ¿no? Porque son las plumillas que más resaltan. Las plumillas de los objetos, las plumillas de los muros, la de las ventanas, que son todas las columnas de los 3, ¿no? 23, 103, 43. La de la fontanería. Esas plumillas que ya poco a poco te vas a ir dando cuenta, te vas a acordarte de esas plumillas. Las demás también son necesarias. Como te digo, la idea en general es que tú al final migres todo, ¿ok? Y también te puedes tomar ciertas licencias. Ojo, no es obligatorio que se migre al doble o a la mitad, ¿no? De repente de 50 a 25 no te gusta que el objeto se vea así de grueso. Puedes bajarle un poco, subirle un poco, ¿no? Hay ciertas licencias que te puedes tomar. Pero lo ideal sería que fuese el doble, la mitad, si vas de 50 a 25, de 25 a 12.5, ¿no? Así es como debería funcionar en teoría para mantener ese equilibrio. Si es que partimos de la escala en 100, que es la escala que nos da ArchiCAD y que pues a mí me parece que es una escala correcta con grosores correctos. Aquí estamos haciendo, como te digo, esta concordancia, ¿no? Para los espesores de los muros, de los objetos. Esa es la idea, chicos. Esa es la idea. Ir migrando los valores de las plumillas. Y eso. Ya tenemos ya el tema de las plumillas hecho. Es más que todo un tema de migrar, porque la primera parte es monocromatizar las plumillas, la de 100. Y después de eso empezar a migrar los espesores para crear así los conjuntos de plumillas para cada
escala. Tenemos ya capas, tenemos plumillas y ahora vamos a las OVMs, opciones de vista de modelo. ¿Qué son las opciones de vista de modelo? Vamos a darle clic acá a este apartado de las opciones de vista de modelo. Vas a ver que hay títulos que ni tú ni yo entendemos y jamás entenderemos. Pero vamos a observar y vamos a chequear a ver qué nos dice, pues, ¿no? Tenemos ahí ciertos títulos, ciertas ventanas que yo les voy a explicar a continuación. Pero creo que mejor para esto vamos a crear más cosas acá en el modelado, ¿ok? Creo que con un ejemplo vas a entenderme mejor, en vez de yo simplemente estar hablando hacia la nada. Voy a dibujar por acá, modelar por ahí que vigas, forjados, cosas, ¿ok? Voy a dibujar cosas, escaleras, barandillas, para explicarte mejor de qué te voy a hablar a continuación. Las OVM son, creo que, uno de los componentes más importantes de la vista. Mucha gente no le da tanta importancia, yo sí, la verdad es que yo sí. Así que nada, vamos a ver. Las OVMs, básicamente, o las opciones de vista de modelo, son características de visualización que le puedes dar a tus vistas, a tus planos, en cuanto a la calidad de expresión de los elementos arquitectónicos. Tú puedes controlar la calidad de expresión de tus columnas, de tus vigas, de tus escaleras, de tus puertas, de tus ventanas, de tus objetos, de tus muros cortina, de absolutamente todo, ¿ok? No tiene tanto que ver con plumillas, no tiene tanto que ver con cotas, ni con capas, perdón. Tiene que ver más con la calidad, qué tanto detalle, qué tanta información expresiva doy en mi planta, en mi corte, en mi elevación, según la escala, obviamente. Como te digo, bajo mi estilo, yo prefiero siempre trabajar con escala. Entonces, por default te vas a dar cuenta que en las opciones de elementos de construcción, por ejemplo, ¿no? Siempre por default te salen los pilares con los símbolos, ¿no? Con esta cruz. Las vigas te salen siempre con ese eje en el medio. Los forjados, cuando están pegados, siempre salen separados. Y las puertas, ventanas y lucernarios salen siempre con los marcadores ahí en el medio. Yo, por un tema de costumbre, suelo desactivar todo esto. En cuanto a vigas, también le quito los ejes. El pilar también le quito la cruz, por un tema de visualización. Le das OK y listo. ¿Te das cuenta? Hay cosas que a mí no me gusta que se vean en planta. Y está bien, es válido. Vamos a borrar las demás OVMs que la verdad es que no me sirven. Ya está, listo. Sigamos viendo qué onda con las OVMs. Hay bastantes cosas que podemos rescatar aquí. Por ejemplo, en cuanto al muro cortina, tú puedes escoger aquí la calidad de expresión de los elementos de un muro cortina. Un muro cortina está compuesto siempre por no solamente los paneles, sino también la estructura que sostiene esos paneles. Y tú puedes controlar si se ve bien, se ve con super calidad o no. Esto es importantísimo, chicos. Aquí sí yo le doy 10 de 10 a la OVM en cuanto a la expresión de la escalera. Yo sufrí un montón con esta forma de expresión tan rara con respecto a las escaleras en planta. Sufría mucho, ¿ok? Porque por default ArchiCAD te muestra así las escaleras. Y yo decía, ¿por qué? Era bastante estresante ver así a las escaleras. De verdad que yo me desesperaba un montón tener que verlas así. Y tener que configurarlas una por una era muy tedioso. Entonces descubrí que aquí en la OVM no solamente puedes controlar la forma de visualización en 3D de la escalera, sino también aquí en la planta puedes desactivar automáticamente ciertos componentes y no verlos. Listo, ya no los ves. Y vives más tranquilo, más tranquila. Esto se va a complementar con una ventana que vamos a ver a continuación en breves. Pero aquí ya hay un gran avance, ¿no? Ese texto raro ya desaparece de forma automática para todas las escaleras.
Lo mismo pasa con las barandillas. Como verás, acá hay una mazamorra llena de cosas que claramente se ve horrible. Y es sinceridad pura. Se ve horroroso. Pero aquí tú puedes controlar la forma de visualización de la barandilla, para que solamente se vean ciertos componentes de la barandilla. Y listo, solamente se ve, digamos que por ejemplo, la baranda superior en planta, que es lo que realmente debería pasar, ¿no? Por ejemplo aquí, en la escalera, hay ciertos componentes que igual se están viendo y que se ven mal. Yo acá me desespero un poco porque así no debería verse. No sé por qué ArchiCAD nos quiere volver locos. Y esto se puede controlar en el nivel de detalle de símbolos de escalera y barandillas. Esa proyección que ustedes están viendo es el bocel de la escalera. Este bocel es cuando uno le mete acabados a la escalera, que viene por default en algunas escaleras que tienen acabados añadidos. Y tú le puedes dar acabado, obviamente, no pasa nada, dale acabado nomás a tu escalera. Pero no significa que quieras ver eso en planta. Entonces aquí lo puedes desactivar, le pones nada y ya no se ve en planta y perfecto. Y lo mismo con este tema de esta raya que se ve al comienzo. Esta raya que se ve al comienzo es la famosa conexión. Hay un tema ahí de conexión de la escalera. Eso lo veremos en algún momento, en algún video que solo hable de escaleras. Por algún motivo está ahí metido. Ponle nada para que ya no se vea. Y listo, ya no se va a ver esa raya en tu planta. Porque en ArchiCAD tú puedes también controlar en cuanto a escaleras cómo se conecta la escalera en las losas, en la losa inferior y la superior. Pero no quieres que eso se vea en planta, pues no. Bueno, por lo menos acá en esta parte del mundo no se ven así las escaleras, no deberían verse así, sino más simples, ¿no? Y listo, ahí está. Ahora vamos a poner un par de objetos más para mostrarte algo que también me parece muy importante con respecto a las OVMs, a las opciones de vista de modelo. Y creo que es la parte que más me gusta realmente de las opciones de vista de modelo. Ahí está, ya, listo. Entonces, dejamos por ahí el tema de las escaleras y nos vamos acá. Nivel de detalle de símbolos de puerta, ventana y lucernario. Esto sí me parece algo súper importante y súper rescatable con respecto a las OVMs, a las opciones de vista de modelo, porque aquí te permite controlar el nivel de detalle de las puertas y ventanas. Aquí, por ejemplo, por default están en nivel medio, que podría funcionar de repente para escalas en 200 y en 100. Podría ser, ¿no? Y por eso es que podríamos ponerle como de título arquitectura para 200 y 100. Podría ser. Y de repente tener otra OVM que sea para 50 y 25, para una escala un poquito más chiquita, con más detalle. Entonces aquí tú puedes controlar el nivel de detalle de las puertas y ventanas tanto en planta como en elevación. Aquí en este último apartado también puedes controlar el nivel de detalle de los objetos, tanto en planta como en corte y elevación. Aquí, si la puerta y la ventana estaba en calidad media, también los objetos deben estar en calidad media, obviamente. Y aquí también, si deseas, puedes controlar la forma de visualización de la puerta en planta. Si es que quieres que la abertura sea curvada o sea recta. Normalmente es curvada, pero algunas personas la prefieren recta. Y si es que quieres que esta abertura sea lineal o sea segmentada. Hay personas que les gusta segmentada. Puedes también controlar esto acá. Y listo, hay bastantes cositas personalizables que puedes cambiar aquí. Vamos a darle OK a ver qué tal nos va. Creo que no hay más por personalizar, creería yo, con respecto a la OVM. Vamos a darle OK. Y listo. ¿Te das cuenta? Te das cuenta que hay cosas que han cambiado
con respecto a los objetos como esta silla, los sillones, las puertas, ¿no? Esa es la idea, creo yo, que cuando uno va a una escala más macro, los objetos y los vanos tienen que verse un poquito más minimalistas, por así decirlo. Y cuando va a un nivel más chiquito, más 50-25, ahí sí toca ver los elementos con más detalle. Entonces creamos otra OVM, y a esta otra OVM, pues en cuanto a puerta y ventana, sí le damos a full detalle, tanto en planta para ventana y puerta, en planta y en 3D, y en elevación también. Ahí está. Y en los objetos también, ¿no? Acá tú puedes cambiar la forma de expresión para que sea mucho más full, por así decirlo, full detalle. Y listo. Ya con eso le das OK y te das cuenta de la diferencia. Hay otro nivel de detalle completamente distinto para denotar este cambio de escala, ¿no? Acá incluso vamos a cambiar la escala para que se note. Ahí está, ¿no? Ahí se ven los componentes. Como no hemos migrado todas las plumillas, hay cosas que se ven medias extrañas, pero quiero que se entienda esto, ¿no? Que se entienda que es importante también que las OVMs, las opiniones de vista de modelo, acompañen esto. Incluso hasta en 50-25, en cuanto a las escaleras, podríamos acá sí ver de repente el Bosel, el famoso Bosel. Ahí sí valdría la pena de repente visualizarlo en planta. A esta escala sí. A esta escala sí. Pero a 200 no, pues. En 200 es imposible que se vea esto porque se va a ver una mazamorra ahí en planta, claramente. Pero de repente en 25, de repente en 50, ahí sí que vale la pena verlo, ¿no? Entonces, eso chicos, eso es una OVM, esa es una opción de vista de modelo. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo conciso? Ay, la voz, no importa. Tanto hablar fuerte como que a veces la voz se me va. Pero ya, ahí está. Tenemos claro la opción de vista de modelo. Ya está. Ya tenemos esto. Y creo que lo último que quedaría por comentar sería el tema de las sobrescrituras. Para entenderlas hay que entender primero algo, bueno, refrescar la memoria de algo que es bastante conceptual y bastante básico de ArchiCAD. Acá no hay sobrescrituras en esta planta por ahora, no está activada ninguna sobrescritura. Tenemos que entender algo. Hay ciertos elementos como por ejemplo los muros, las columnas, que en planta se van a ver de cierta forma, y esa cierta forma tiene que ver con su material de construcción. Por ejemplo, este muro, el muro que están viendo ahora en pantallas, es un muro de madera, de material de construcción madera. Y se ve así no de casualidad, ¿ok? Se ve así por una razón específica. Y es porque si yo voy al material de construcción madera, en sus propiedades, que justo las pueden ver ahí arribita como un resumen, pero si entramos realmente al listado de materiales de construcción que está ahí en los atributos, vemos que el material de construcción madera tiene al lado derecho en sus componentes dos formas de expresión. Una forma de expresión 2D, que está con la trama madera, y una forma de expresión 3D. La forma de expresión 2D está compuesta por esta trama y tiene un color ahí. Y la forma de expresión 3D que se da a través de una superficie. En 2D por esa trama con ese color y en 3D con esa superficie. Ese es, digamos que, su forma natural de expresión. Naturalmente ese material de construcción se va a expresar así. ¿Ok? Esa es la forma natural de expresión del material de construcción. Entonces cualquier cosa que yo haga de madera, en este caso de este muro, se va a expresar así, tanto en planta como en 3D. Si me voy al 3D, efectivamente estoy viendo la superficie madera. ¿Ok? Así es como funciona. Pero
no siempre tiene que ser así. Van a existir ocasiones en las que yo no necesito que mis muros se vean así, ¿no? Van a existir ocasiones en las que, por ejemplo, no solamente muro de madera, muro de ladrillo, muro de concreto, muro de lo que sea. No quiero que se vea de su forma natural. De repente necesito que el muro que naturalmente se ve con ese hatch raro de madera, que se vea blanco, o que se vea negro, que se vea rojo, que se vea azul, que se vea morado, que se vea amarillo. Para ese tipo de situaciones se crearon las sobrescrituras, para que los elementos no pierdan su forma natural de expresión, pero que en ciertos casos, en ciertas ocasiones, no se expresen como realmente son. Si es que yo quiero hacer una planta monocromática, por ejemplo, donde todo se vea blanquito, que momentáneamente ese muro de madera no se vea con ese hatch de madera, que se vea blanquito. Para eso sirven las sobrescrituras. Es como una especie de filtros. Sobrescritura igual filtros. Crear filtros a tus planos, filtros a tus elementos, no solamente a los muros, a todo, a los muros, columnas, vigas, mobiliario, lo que sea. Te vas a dar cuenta que vas a encontrar en tus sobrescrituras, en ese panel, dos columnas como siempre. La primera es de las sobrescrituras y la segunda es de las reglas de sobrescrituras. Conceptualmente, el esquema es el siguiente. Una sobrescritura gráfica, una sobrescritura, siempre está compuesta por reglas de sobrescritura, ¿no? Por ejemplo, esta sobrescritura tiene regla 1, regla 2, regla 3, regla 4. Y cada regla habla sobre algún elemento. Por ejemplo, la regla 1 puede hablarme de los muros. Y puede decir, ok, yo quiero que todos mis muros se vean blancos, porque así lo deseo. Por alguna situación quiero que se vean blancos, no importa del material que sean. Otra regla que habla de las columnas, que mis columnas se vean todas negras. Otra que hable sobre las vigas, que se vean grises. Otra con respecto a, no sé, el mobiliario, que se vea morado, por algún motivo. Así es como funciona. Ese es el esquema básico de la configuración de una sobrescritura gráfica. ¿Ok? Y eso es lo que vas a encontrar realmente en la plantilla, que pues no es muy buena que digamos, porque yo realmente lo que suelo hacer es borrar todo y crear mis propias sobrescrituras y mis propias reglas de sobrescrituras, porque son muy confusas las que existen. En algún momento traté de por ahí que rescatar alguna, pero ninguna me funcionó. Así que vamos ahí a administrar reglas después de haber borrado las sobrescrituras que existen, y te vas a encontrar con un montón de reglas extrañísimas. Bórralas nomás, yo las borro. Antes de borrarla voy a aprovechar esta ventana para explicarte cómo funciona una regla de sobrescritura. Está igual dividida ahí la ventana en dos, ¿no? La primera ventana vas a encontrarte con este listado de todas las reglas de sobrescritura. Le das clic a una regla y en la columna 2 te vas a encontrar con el título de la regla, que normalmente te dice de qué trata, y con dos zonas, zona A y zona B. La zona A es de los criterios. En los criterios tú tienes que hablar del elemento que tú quieres que sea afectado. Y la zona B es de realmente la sobrescritura, o sea, ¿qué quieres que se afecte con respecto al elemento? Que se sobrescriba su forma de expresión en cuanto a tipo de línea, la plumilla, la trama, el color. ¿Qué quieres que pase? ¿Ok? Más o menos, en resumen, así es como funciona. Igual vamos a hacer nuestra regla desde cero para explicarles esto mejor. Es como un resumen. Pero mejor hacemos nuestra regla desde cero para explicarles muy bien cómo funciona esto. Vamos a crear una regla que se llame de repente muros blancos. ¿Ok? Muros blancos en planta. Yo deseo que todos mis muros se vean blancos en planta. Entonces,
creé mi regla, está mi título y ahora en criterios. ¿De qué quiero hablar? ¿A qué elementos quiero atacar? A los muros, ¿cierto? Tipo de elemento, muros. Perfecto. Ahora, en ya sobreescritura, ¿qué quiero que pase? ¿Cómo quiero sobreescribir? ¿Quiero sobreescribir el tipo de línea? La verdad es que no. Solamente quiero sobreescribir la trama del elemento, la trama del muro. Que sea una trama de repente de fondo, ¿no? Que todos sean tramas de fondo, de un color lleno. Fondo en trama de corte, obviamente, porque están cortados los muros. Y que sean de color blanco. Listo. Ya está. Nada más. De eso se trata la regla de sobreescritura. Tú estás sobreescribiendo una forma de expresión natural. Ahora tienes que crear una nueva sobreescritura porque no existe. Vamos a llamarla de repente planta, no sé, planta en 200, para que sea para las plantas en 200. Y añádele una nueva regla. Muros, ahí está, muros blancos en planta. Vamos a darle OK. Y mira lo que va a pasar. ¿Te das cuenta? Todos los muros se ven blancos. Imaginemos que tenemos otros muros de otros materiales de construcción. Se van a ver blancos igual, sin importar el material de construcción que sean. Sean de plástico, sean de ladrillo, sean de hormigón, sean de acero, sean de lo que a ti te dé la gana. Se van a ver blancos siempre porque están siendo afectados por una regla de sobreescritura. Así es como funciona. ¿Eso acaso significa que el muro de ladrillo deja de ser ladrillo? Claro que no. Sigue siendo ladrillo. Yo desactivo la sobreescritura y listo. Voy a observar a mis elementos en su forma natural. Pero esa forma natural a veces no me conviene que se vean así. ¿Te das cuenta? Ahí está la forma natural del hormigón, que es así. Y ahí está también de la madera, y por ahí también está el del plástico, pero a veces necesito que mis muros no se vean así. Necesito que se vean uniformes, ¿no? De color blanco, de color negro, azul, verde, morado, o de otra forma. Entonces, pues, para esos casos se usan las sobreescrituras. Ahora podemos crear, por ejemplo, otra regla que tiene que ver con las columnas, porque se ven con su color natural, con su expresión natural. Vamos a administrar reglas, creamos una regla nueva que tenga que ver con columnas, que se llamen columnas blancas en planta. Y nada, tipo de elemento, pilares o columnas, aquí igual, no, tipo de trama, fondo y el color blanco. Listo, ¿no? Le das OK, agregas esa regla a la sobreescritura, te va a salir justo en azul la última que has creado. Y ya está. Listo. Ya está. ¿Te das cuenta? Así es como funciona. Aquí se ve un poquito delgado por el tema de las plumillas que no hemos migrado todas. Pero a ver, si yo cambio. Ahora sí. Esa es la magia de las sobreescrituras. Por eso es que yo uso tanto las sobreescrituras, ¿no? No solamente con el fondo blanco, ojo, o sea, pueden haber un montón de formas de expresión. Y si quieres puedes volver para que no para ver todo con el formato natural de expresión de las cosas. Y obviamente puedes crear otra sobreescritura que tenga que ver con otra escala, ¿no? Por ejemplo, creamos otra regla de muros no blancos, sino con muros con hatch diagonal, por ejemplo, ¿no? Quiero otro estilo de expresión de los muros. No quiero que sean blancos, quiero que sean con hatch natural, con hatch en diagonal, perdón. Tipo de trama, ladrillo común, que es la del hatch en diagonal. Y ahora en el fondo, en vez de fondo negro, que es un fondo blanco, obviamente, porque si no, no se va a ver nada. Y listo, le doy ahí OK. Tengo que crearme otra sobreescritura porque
ya existe una con la regla de los muros blancos. Entonces acá le doy a muros con hatch en diagonal, le doy OK. Sería este para las plantas en 100, digamos que en teoría. Y hay otro estilo, ¿se dan cuenta? Podríamos asignarle a cada escala un estilo diferente. Esto obviamente, como te digo, es opcional. Estoy haciendo esto para que entiendas que a cada escala, a cada plano, a cada vista le puedes dar un estilo distinto, ¿no? Y también puedes repetir reglas. La de las columnas, por ejemplo, puede estar tanto en 100 como en 200. Eso sí se puede repetir, no pasa nada. Eso, básicamente es el concepto general de las sobreescrituras gráficas en ArchiCAD. Y ahora, ya tenemos todos los componentes de las vistas consolidadas en realidad. Ya solamente faltaría crear el duplicado de vistas para que ya estén también construidas en nuestras plantillas. Obviamente de forma preliminar. Eso lo vimos justo en el video de las plantas en serie en ArchiCAD o los planos en serie en ArchiCAD. Que era una forma más eficiente de hacer planos, hacer vistas en ArchiCAD. Si quieres puedes darle ahí una chequeada al canal. Pero nada, vamos a hacer eso porque realmente el objetivo final de todos estos componentes de la vista, el tema de las plumillas, el tema de las capas, el tema de los OBM, las sobreescrituras, es para la creación de vistas. Las vistas de ArchiCAD, que a fin de cuentas son el producto final. Aquí existen algunos duplicados de vistas, duplicados de carpetas que contienen vistas, que vienen por default, pero como hemos hecho tantos cambios, es mejor borrar todo y hacer nuestro propio duplicado de carpetas con las cosas nuevas que hemos creado, que hemos diseñado junto a ustedes. Lo chévere es que todo ya concuerda con respecto a la escala. Y pues nada, bajo este concepto de concordancia entre los componentes y la escala, podemos crear nuestro duplicado de carpetas para el agrupamiento de vistas. Por ejemplo, en plantas, de repente comenzamos con la de 200. Y ahí concuerda, ¿no? La escala con plumillas, con OVMs, con sobreescrituras y con combinación de capas. Siempre en optimizar para que se optimice la vista. Y ya está. Está tu clonación de vistas para las plantas en 200. Entonces todas las plantas en 200 se van a ver aquí con la configuración. Lo que yo hago es simplemente copiar esta clonación con la tecla control y jalando hacia abajo y ya cambio, ¿no? Cambio a 50, 100, 25 y le cambio las definiciones. Es más fácil. En definición, aquí ya pues obviamente cambio la combinación de capas y que todo concuerde. Y listo, eso es todo. Eso es todo con respecto a la creación de carpetas. Es la cosa más sencilla del universo, como verán. Ya si por ahí pues queremos hacer otras cosas muy aparte de la clonación, que podríamos hacer también, ¿no? De repente personalizar y que quede en la plantilla algún tema de expresión de los marcadores, por ejemplo los marcadores de las elevaciones o de los cortes, también podríamos hacerlo. Ahí por ejemplo los alzados, las elevaciones, no me gusta mucho ese estilo, podemos usar otro, ¿no? Ese encabezado me gusta más. Es un tema de estilo, ojo, eso es ya muy personalizado, depende de cada persona. A lo que quiero llegar es que cada que tú personalices algún elemento, eso va a quedar en la plantilla, ¿no? Entonces la idea es que cuando tú personalices algo y sepas que ese elemento va a ser siempre parte de tu estilo,
sería bueno que sea parte de tu plantilla, cosa que ya no trabajas doble configurándolo a cada rato. ¿Te das cuenta? Para eso también sirve la plantilla, no solamente para configurar capas, plumillas y OBMs. También sirve para que tengas elementos que siempre van a utilizarse, entonces aprovechas y aquí los configuras. Aquí estoy configurando los IDs de las elevaciones para que aparezcan en la planta. Estoy acostumbrado a eso, que empiecen con E de elevación, E01, E02. Tema mío, tema personal. Y listo. Ya por último, con esto ya semi configurado, podríamos pasar ya a las láminas. También, si tú deseas, si tú quieres, puedes personalizar las láminas. O sea, los membretes, los rótulos, creo que en otros países se llaman rótulos. Aquí los nombramos como membretes. Aquí en el proyecto está vacío, no hay nada. Pero si tú deseas, puedes llenarlo con información que se va a repetir. La lámina, como también ya hay un video que habla sobre eso en el canal. Está hecha por masters. Acá hay masters que contienen información del formato de lámina: A4, A3, A2, A1, A0, ¿no? En este caso, estas láminas están vacías, así que pues podríamos borrarlas si es que queremos, porque no hay nada. Y bueno, como están vacías, si es que lo deseamos, podríamos rellenarlas de cierta información que entendemos que sí o sí va a repetirse en todas las láminas. Información relevante, primero un marco, no un marco para el membrete. Y dentro de ese membrete podríamos ponerle información como, no sé, el código, por ejemplo, el código de lámina. Para el código de lámina normalmente aquí se usan, ¿sabes qué? Se usan los autotextos. Los autotextos son textos, pero automáticos. Estos textos automáticos que se activan con ese botoncito de autotexto cuando creas un texto son como códigos que automáticamente te van a mostrar cierta información de cierto elemento. En este caso yo estoy automatizando el ID de la lámina, que es el código de lámina. Entonces, cuando yo creo una lámina, cualquiera por ejemplo, esta que se llama A.01 va a aparecer su código ahí, A.01. Si yo creo otra lámina que se llame A.02, va a salir A.02. La idea es automatizar lo más que se pueda ese rótulo, ese membrete, para no estar escribiendo a cada rato la información. Algo también que me olvidé de decirles es que lo bueno de trabajar con combinaciones de capas, como acaba de pasar hace un rato con el tema del rótulo, es que trabajar bien con las capas te bloquea los errores, ¿no? Aquí, por ejemplo, trabajando en escala en 100 o en 50, me bloquea porque me apaga la capa de 100 cuando no estoy trabajando en 100, entonces eso es lo bueno. A veces pasa con las cotas que me salen muchos decimales, entonces aquí lo arreglo en este botoncito, el botoncito de acotación. Le doy clic a acotación y aquí en decimales por default está en 3. Cambia la 2 y le das ahí a guardar como, escribes de nuevo la palabra metros y te va a salir, ¿quieres renombrar porque se copia algo así? Dale a sustituir, no pasa nada y listo, ya está. Tienes ahí tu acotación de 2 metros. Ya está, entonces yo estoy todo configurado con un montón de autotextos, que también ya es parte de la plantilla que he dejado ahí en los comentarios. Una parte importante también de el rótulo, muy aparte de los autotextos que como verán son bastantes, están ahí todos, es el norte. El norte tú lo puedes dibujar si tú quieres con polilínea o con círculo, o también hay un objeto que está en la biblioteca de elementos 2D y este objeto
tiene en su contenido la información del norte. Lo bueno es que va a orientarse al norte real del proyecto si es que tú orientas tu proyecto a su norte real. ¿Ok? Una de las cosas que tienes que hacer en primera instancia cuando uno empieza a desarrollar su proyecto en ArchiCAD es obviamente tener una buena plantilla y todo eso, pero si es que quieres que tu proyecto sea un proyecto bueno, sería bueno ubicarlo geográficamente y también ubicar su norte. Entonces, nada, aquí por default el norte está a 90 grados, pero en algunos proyectos va a ser diferente, ¿no? Entonces en definiciones ahí puedes cambiarlo. Aquí también en definiciones del libro, que es el conjunto de planos, tú puedes cambiar la codificación. Acá estamos acostumbrados a que el prefijo sea con rayita. Entonces va a ser A rayita 01, A rayita 02. Eso es en Perú. En otros países es con punto, punto línea, depende de cada uno. Y aquí en las vistas, como te digo, por default están las de ARC, las de planta. Puedes crearte otra de sanitarias de repente, otras de eléctricas. Ya eso depende de ti. Esto ya es más por ser chancón, como decimos acá en Perú. Tener la plantilla más desarrollada o menos desarrollada. Depende de tus necesidades. Eso. E incluso puedes hasta tener un duplicado de cortes. No tenemos hasta ahora un duplicado de cortes porque no hemos hecho cortes y tampoco una sobreescritura de cortes. Sería de repente interesante hacerlo, no lo hemos hecho. No ha sido necesario, pero por la experiencia podríamos hacer uno. No es nada del otro mundo, tampoco es bastante sencillo hacer un corte y también bastante sencillo hacer una sobreescritura de cortes. De repente podríamos hacer una sobreescritura que hable sobre los elementos de arquitectura cortados, que todos se vean negros. De repente, aquí estoy configurando la forma de expresión del marcador de corte en planta, que se vea así con corchete porque me gusta que se vea así. Ojo, esto es personal, no es que sea obligatorio. Hay gente que le gusta que se vea en triangulito, depende de ti, ¿ok? Es tu decisión. Ya está. Obviamente el corte ya se ha creado, ahí está. Se ve bien extraño porque obviamente está a una escala muy chiquita. Pero si tú deseas, podemos meterle una sobreescritura muy aparte de editar ese tema de los niveles para que se vea bien y todo, ¿no? Ya. Vamos a crear rápidamente una sobreescritura para este corte. Cambiamos la escala, las comillas, ya. Se ve todos los elementos con su forma natural de expresión, pero creamos una sobreescritura. Bueno, estaba con la de 200 en realidad. Vamos a crear una sobreescritura que hable sobre el corte. Y podríamos decir que todo se vea de negro. Toda la arquitectura de negro, excepto el mobiliario, obviamente, porque eso no se corta. Vamos a ponerle arquitectura en corte negro. Y que en elementos ponemos muros y añadimos más tipos de elementos. No solamente los muros, sino de repente vigas, forjados, escaleras y de repente, no sé, barandillas. Y en tipo de trama, que sea trama de fondo y de color negro. Listo. En corte. Y añadimos la regla y ya está. Es un ejemplo, ojo, es un ejemplo, pero nada, ahí está la información. Podemos crear un duplicado de cortes en 200, por así decirlo, o en 100, y eso puede ser una forma de visualización de los cortes un poquito más simple, por así decirlo, pero completamente válido. Nada, chicos, eso es con respecto a la plantilla. Como verán, es bastante sencillo.
se ha alargado un poco el video, pero prefiero profundizar en esto, que se entienda bien, a hacerlo rápido. Ahí está. Ese es el resultado final. Siempre trabajando con escala. Y eso es, amigos. Eso es todo. Como verán, no es nada del otro mundo, como siempre digo. Es una cuestión de organizar bien la plantilla, organizar bien los componentes, las plumillas, las capas, combinaciones de capas, sobreescrituras, y adaptar todo esto a nuestra realidad latinoamericana, a nuestra realidad también arquitectónica, porque, claro, ArchiCAD nos da la plantilla tratando de que todo esté preparado para trabajar con todos sus componentes, con todas sus funciones, pero nosotros como arquitectos de repente no vamos a usar todo. No somos ingenieros estructurales, no somos ingenieros mecánicos, no somos ingenieros sanitarios ni eléctricos. Así que hay ciertas funciones que no vamos a usar, o casi que no vamos a usar. Entonces, ¿para qué darles tanta importancia? Somos arquitectos. Así es como yo lo veo, así es como yo lo pienso. Es un estilo también. Puede que sea válido, puede que no. A mí me funciona, me ha funcionado siempre, así que todo bien por ese lado. Y nada, espero que te haya gustado el video, espero que te haya servido, y ponlo en práctica y ahí ya me cuentas cómo te fue, me cuentas si por ahí te salió algún otro estilo de plantilla. Este no es el único, obviamente, te lo puedes descargar, puedes usar el video y adaptar mi plantilla a tu estilo, a tus formas de trabajo, y vamos a ver qué tal te salió. Me cuentas. Así que nada, ya nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!